Españoles con dos cojones, hay que salir a echar a estos ladrones. Españoles con dos cojones, hay que salir a echar a estos traidores. Españoles con dos cojones, hay que salir a echar a estos traidores. Españoles con dos cojones, hay que salir a echar a estos traidores. Sánchez a prisión, amnistía es corrupción. Pedro Sánchez a prisión, amnistía es corrupción. Pedro Sánchez a prisión, amnistía es corrupción. Pedro Sánchez a prisión. Sánchez a prisión. Amnistía es corrupción. Pedro Sánchez a prisión. Amnistía es corrupción. Amnistía es corrupción. Pedro Sánchez a prisión. Amnistía es corrupción. Pedro Sánchez a prisión. Amnistía es corrupción. Pedro Sánchez a prisión. Me han conseguido una entrada que aquí no cabe nadie. Porque más frecuentes la internet y que son del mismo partido no se habla. Son del mismo partido. La fuerte es la Van der Leyen. El débil es Weber, que Weber hizo ese puesto, pero claro, para ese puesto tenemos que poner a Juan. Pero qué pesados y qué inmorales sois con lo de la residencia. Pero ¿cómo no dais cuenta que al decir eso demostráis vuestra miseria moral? Porque solo os preocupan los de las residencias de Madrid y no os preocupan los 32.000 que murieron en toda España. Miseria moral y gente despreciable que ni siquiera defienden a las víctimas de Madrid. Lo que defendéis es el intentar de forma irracional unas críticas, producto de lo cual, con vuestras críticas irracionales, lo que estáis haciendo realmente es encumbrar a una política que desde... que realmente es mediocre, pero que la vota los ciudadanos viendo el peligro de la izquierda más irracional, que ha perdido todo el sentido mínimo del razonamiento. Es una izquierda sectaria y que lo demuestran ustedes cuando hablan así. Solo les preocupa la residencia de Madrid. Lo repito todas las noches a todos estos sectarios que siempre repiten lo mismo. El 15 o 20 de mayo hice yo el primer vídeo en 2020 denunciando los 17.000 personas que habían muerto en aquellos momentos y todos os callasteis como putas, porque estabais acojonados porque vuestro gobierno era el responsable de haber criminalizado a la oposición cuando le decía las medidas que había que tomar, y tomaron las medidas cuando los hospitales estaban colapsados y la gente se moría asfixiada. ¿Quién colapsó los hospitales? El gobierno socialcomunista. Y a mí me da igual que sean unos que otros, pero esta es la realidad. La realidad es que no se tomaron medidas. Y voy a repetir todas las cosas que pasaron. En enero, el jefe de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional advirtió lo que se venía encima, advirtió de que había que pedir mascarilla. Repito, enero 2020.
¿Sabes qué hizo Marlaska con ese señor? Destituir a ese señor es lo que hizo el gobierno. Así es que, por favor, menos lecciones de nada, que ustedes actualmente no pueden dar desde la izquierda lecciones absolutamente de nada, pero ¿sabe de qué pueden dar menos? De sensibilidad social y de justicia social, porque han dilapidado todo lo social de España, se preocupan solo de los pequeños derechitos, y repito, pequeños derechitos por los que formáis chiringuitos. Os habéis olvidado de la vivienda social, la vivienda que se construyeron en España millones cuando España era mucho más pobre, cuando el Producto Interior Bruto de España era infinitamente menor, cuando los salarios eran infinitamente menores y trabajaba uno solo en la familia, una persona se podía comprar un piso y lo podía pagar en 12 años. Y ustedes lo que han hecho en 40 años es dilapidar el derecho a la vivienda, de tal manera que ahora la mayor bajada de salario para un trabajador supone la inflación creada por un gobierno socialcomunista, y el valor de la vivienda suponen el máximo hachazo a las familias trabajadoras. Y ustedes, mientras tanto, dedicados al sectarismo y a dividir a la sociedad por derechitos, pequeños derechitos, cuando están destruyendo los derechos que hacen dignas a las personas, porque vertebran la dignidad de un pueblo y vertebran la soberanía personal y nacional. Han destruido la sanidad pública, que cada día se está precarizando en los últimos 35 años, gobierne quien gobierne. Esa es la realidad. La vivienda ha llegado al momento en el que España se hace menos de un 1% de lo que se construye en total, menos de un 1%. En los Países Bajos es un 30% la vivienda pública. Producto de eso, el mercado se ha convertido en un mercado especulativo que está amparado por esa izquierda de caviar, por esos que se dicen obreros sin haber tenido nunca callos en los dedos. De hipocresía estamos hartos, y de lecciones morales no nos van a dar ni una sola. No admitimos lecciones morales de quienes se han callado cuando en las residencias murieron 32.000 personas y ahora alzan la voz porque es lo único que le queda para tratar de criminalizar al adversario político. Y en cambio tienen en sus propios partidos a personas responsables de haber muerto también en la residencia y sin ser trasladados por el derecho a la asistencia sanitaria a ningún hospital. Y por ejemplo, yo soy extremeño y en Extremadura, proporcionalmente a la población, murieron muchas más personas. Es más, en Extremadura murieron más gente en las residencias públicas bajo el gobierno de Fernández Vara. Pero otro ignorante. Primero, las pensiones en España las hizo el falangista José Antonio Girón de Velasco. Las pagas extras en las pensiones y a los trabajadores sin ningún tipo de huelga. Y si no, demuéstrenme ustedes que solo repiten como papagayos los mitos y el odio ideológico que han programado, porque ustedes están carentes de ideas sociales, están carentes absolutos de las ideas sociales. Ustedes solamente les interesa el odio ideológico. No hubo ni una sola huelga, no hubo ninguna sola reivindicación. Fueron las convicciones de unos chavales jóvenes que en la guerra civil, con altos ideales, lucharon y se quedaron la vida cuando tuvieron el poder. Y cuando Franco solamente hubo 4 o 5 ministros falangistas, uno de ellos fue José Antonio Girón de Velasco. Creó la seguridad social, el sistema de pensiones, lo puso en marcha, y un código del derecho del trabajo que jamás volveremos a tener los trabajadores, y que la izquierda, con los sindicatos, comisiones obreras y UGT, se han encargado de dilapidar. Hoy ya no nos quedan casi ningún derecho, escasos derechos nos quedan a los trabajadores. Ya somos una servilleta en manos de este capitalismo voraz, en el que viven como pez en el agua esos que se dicen obreros sin haberle salido callos en los dedos y con sueldos públicos que superan con mucho a los de muchos empresarios que sí tienen empresas. Sí,
Sánchez es el mejor presidente, el mejor para crear la desigualdad entre los españoles, el mejor de todos para gobernar en favor de delincuentes. Y a los hechos me remito. Comenzaron soltando violadores y rebajando la pena a los agresores de las mujeres. Excarcelaron a los malversadores y excarcelaron a los golpistas y a los que hicieron actos de terrorismo y un golpe de Estado. Pero no tuvieron bastante con eso, que además han borrado los delitos de los malversadores, de los golpistas, de los terroristas y, como digo, sin olvidar la suelta de violadores, que ahora hipócritamente van a salir esa izquierda que ya cada día es menos creíble porque ha demostrado no tener convicción, sino solamente tener intereses particulares muy perversos, que no salieron a la calle cuando se pusieron en la calle a los agresores de las mujeres, les repito, agresores de las mujeres, violadores, hipócritas. Y ahora vaya a salir el mismo gobierno que lo soltó el día 25 de noviembre. Y así va, porque a ustedes no les interesa erradicar o disminuir la violencia de género, no. A ustedes lo que les interesa es otra cosa. Sí, vosotros solo podéis insultar porque como no tenéis capacidad de razonamiento para rebatir todos los hechos de este gobierno que está dando un golpe de Estado al Estado de Derecho, al Estado social y al Estado democrático. Un gobierno de ladrones que hasta ahora ha tratado con gente como ustedes, como algunos de los que aquí se expresan, que son las guardias de hierro. La Guardia de Hierro no es otra cosa para esta gente que la inmoralidad de la gente que opina sin ningún tipo de conocimiento, defendiendo por encima de toda razón y todo principio ético. Eso es lo que nos está llevando a un enfrentamiento con un gobierno que está robando y que expone como bulo lo que son hechos evidentes y que ustedes repiten como papagayos, sin ningún tipo. Ustedes no se dan cuenta que ya hasta la gente honesta, pero claro, es que por lo que veo cada vez queda menos gente honesta en la izquierda, pero los hay gente honesta que está escandalizada y son de izquierda y están escandalizados, porque esto ya no se trata de izquierdas o derechas, esto se trata de la inmoralidad absoluta, de un presidente que ha mentido, de un presidente que está sentado con la ayuda de los que quieren destruir la nación española y lo están consiguiendo. Y ahora ustedes les están meando encima y les dicen que está chispeando y que la culpa será de Franco. No, hombre, os están meando encima como a todos, porque Cataluña, lo que se recauda en Cataluña, que no lo pagan los separatistas, los pagan las personas, pero se recauda en una circunscripción territorial unos 30.000 millones que antes iban a la caja común para hacernos iguales a los españoles en derechos y atendernos en la sanidad, en la educación, en la dependencia, esos 30.000 millones, este presidente tan maravilloso y tan bueno se los va a dar a los separatistas con un solo fin, con el fin de sentarse en la Moncloa. Y ustedes siguen aplaudiendo. Esto nos lleva a un enfrentamiento civil. Porque ustedes son tan irracionales que son capaces, por el odio al de enfrente, de comerse los codos de hambre, de no ser atendidos en los hospitales, con tal de que el símbolo de su partido político esté en la Moncloa. ¿Se dan cuenta de la irracionalidad de ese posicionamiento? ¿No se dan cuenta de la irracionalidad?
España, jaque arde. España, jaque arde. Por 7 votos. Por 7 votos. ¿Quieres el culo roto? Sánchez subnormal. No tiene cura. El médico te da. Por 7 votos. Y a nosotros que nos importa, Rajoy o el Partido Popular, es que otro problema del sectarismo político y de la ignorancia. Pero ustedes, ¿qué creen? Ustedes solamente tienen discursos para el Partido Popular y es que aquí, la gente que estamos aquí, pues casi cada uno tiene sus ideas, pero lo que sí tenemos casi todo, habrá un 1%, pero aquí tenemos todos muy claro que primero están los valores y luego los partidos. Y el Partido Popular es un partido corrupto. Es un partido corrupto. Igual, un poco menos que el PSOE, porque el PSOE tiene una tradición ya de 100 y pico años de corrupción. Y no solamente eso, sino que los mayores casos, como ahora hemos visto, pero claro, ustedes se callan porque ustedes no defienden principios, lo repetiré y no me cansaré de repetirlo, no defienden principios sobre los que construir una sociedad y avanzar en una sociedad. Ustedes lo que defienden es un posicionamiento enrocado, aunque sepan que es mentira, aunque sepa que está mal, como digo, por el odio al otro. Y aquí, como defendemos valores, el que es un ladrón, sea de izquierda o sea de derecha. Y el Partido Popular, como el Partido Socialista, dilapidaron todas las empresas estratégicas públicas y las pusieron en manos de las empresas privadas. Todos dilapidaron las cuentas y el equilibrio de las cuentas del Estado y han endeudado a España hasta el punto que en estos momentos estamos pagando por los intereses de la deuda algo así como 40.000 millones de intereses todos los años. A eso, si a eso le añadimos los 60.000 millones que nos cuestan en exceso las autonomías, el Estado autonómico, figúrense si hay dinero para la sanidad y hay dinero para aplicar un sistema de pensiones donde realmente sí se les suba las pensiones. Y se puede decir, se han subido las pensiones. No, se han subido las pensiones a uno para en el futuro tenérsela que recortar a otro, porque no se ha hecho un equilibrio de las cuentas, sino todo lo contrario. Lo que se ha hecho es agigantar el déficit de las pensiones, poniendo en peligro más aún el sistema. Solamente se suben las pensiones cuando se crea un sistema que lleva a introducir mensualmente una serie de recursos para que exista un equilibrio entre los ingresos y los gastos. Como eso no se ha hecho ni se pretende hacer, porque los partidos empresas que tienen fagocitada esta democracia tienen a un ejército, unos a un ejército y otros a otro ejército de personas que cobran del presupuesto público. De hecho, ya estamos en una situación peligrosa. Ya en España hay más nóminas públicas que privadas, y todas las nóminas públicas son pagadas por las nóminas privadas. Sin las empresas privadas, no se podría pagar absolutamente nada de lo público en 3 o 4 meses. Caería el Estado, porque el Estado no tiene ya recursos como sí pasaba cuando tenía las empresas estratégicas. El Estado no tiene ningún tipo de ingreso que no sean los impuestos y la lotería. No tiene más, y con eso no se paga a los funcionarios. De tal manera que ya los impuestos están suponiendo para las clases medias más del 50% de lo que producimos. Pero vamos a ver, pero señor mío, no haga el ridículo. Pero las pensiones son de Pedro Sánchez.
Las pensiones son de Rajoy, las pensiones son de nuestro puñetero trabajo. Entérese usted que esto ya me altera. Fanáticos, que son ustedes unos fanáticos y unos analfabetos. Es de analfabeto, de un analfabetismo social, político y de seguridad social total. No tienen ni puñetera idea de qué están hablando, pero sí tienen mucho odio y defienden lo indefendible, defienden al tío más traidor que ha tenido la historia de España, defienden a los tíos más ladrones, a los más golpistas. Estudie la historia del Partido Socialista. Le invito a que lea, no a Blas Piñar, no a José Antonio Primo de Rivera, no, le invito a que lea a Largo Caballero. Lea a Largo Caballero y se dará cuenta de que usted no defiende la democracia. Ustedes defienden una dictadura. Ustedes lo que defienden al final es eliminar a todos los que no piensan como ustedes, como ha pasado en todos los sitios del mundo donde el socialismo se ha hecho sistema. La droga y el dinero. Pero Maduro y Zapatero. los socios en el crimen, la droga Pero y el dinero. es que nos acabáis de enterar, señores, que es que los papeles de Panamá y de donde sean, os equivocáis, porque claro, aquí yo no voy a defender a ningún ladrón como si hacen ustedes. A mí, si hay un tío que delinque, aunque lleve la misma bandera que yo, pues le diré que es un ladrón. Y si es un criminal, le diré que es un criminal. Porque yo, antes que nada, soy una persona con principios. Y luego estarán mis formas de organizar la política. Pero por encima de cualquier idea política tienen que estar los valores y principios. Porque si no están los valores y principios, acabaremos matándonos unos a otros. Por favor, tengan un debate en conciencia, sereno, de las cosas que dicen, porque además ustedes, como ven, no razonan, lo que tratan es de insultar, dicen, actúan con monosílabos y con una sola palabra para tratar de insultar. Maduro y Zapatero. Maduro y Zapatero. Maduro y Zapatero. La droga y el dinero. Y corruptos ha podrido la nación. Un traidor cobarde, necio, soberbio y superficial. Pues ese que dice que desprecian las pensiones, que venga aquí y debata con cada uno de nosotros a ver dónde has trabajado tú, machote, a ver dónde has trabajado tú, a ver qué has cotizado tú y en qué has trabajado, porque tú seguramente serás como el típico Errejón, o como el padre Errejón, o como Pablo Iglesias, o el padre de Pablo Iglesias, que fueron funcionarios amparados por el régimen franquista. ¿De qué estamos hablando, señores? Pero ustedes no tienen fuerza moral para decir nada. Ustedes quedan en ridículo y cada vez están más en ridículo y cada vez están más en ironía, porque cada vez cree menos a la gente, cada vez os cree menos. ¿No estáis dando cuenta de lo que está pasando en el mundo? ¿No estáis dando cuenta de lo que está pasando en el mundo? Que ya toda la juventud empieza a despertar y a no creer en izquierdas y en derechas, sino creer en gente que tenga principios, no en banderías políticas y idioteces y tópicos. ¿Pero qué es esto, hombre? ¿Qué es esto? Las pensiones, dice. ¿Pero de qué vais? Las pensiones se generan con el trabajo de la gente, y si la gente las cobra es porque ha cotizado. ¿Qué me estáis contando? Que el político no tiene nada que ver en las pensiones. Al contrario, los políticos lo que están haciendo es destrozar las pensiones. Mire, le voy a contar una cosa para estos ignorantes que estáis hablando y no tenéis ni puñetera idea. Investigar qué pasaba en los primeros años 80, qué pasaba con el dinero de las cotizaciones sociales, en qué se invirtieron y cómo
cómo los políticos, especialmente Felipe González, sacó millonadas de las cotizaciones para otra cosa que no eran cotizaciones y eran para el clientelismo político y para comprar votos y hacer obras incluso innecesarias. ¿Y sabes qué pasó con ese tipo de cosas? Que al final la sanidad pública tuvo que dejar de ser financiada por las cotizaciones. Hoy, que muchos lo desconoceréis, viendo el nivel de los que se dedican a insultar, la sanidad hoy no se financia con las cotizaciones, porque precisamente el Partido Socialista, con Felipe González al frente, puso en quiebra el sistema de seguridad social. De hecho, cuando se fue Felipe González, tuvieron que pagar las pensiones, la financiera del Corte Inglés. Eso también lo desconocen, ¿no? Claro, ustedes conocen lo que a ustedes les da la gana. Bueno, pues, producto de esa quiebra, se tuvo que sacar la financiación de las cotizaciones y se comenzó a ser financiada la sanidad vía presupuestos generales del Estado. Esta es la realidad. Esta es otra realidad para muchos de estos indocumentados que os dedicáis a insultar. Mira, ahora les voy a explicar otra cosa que ustedes desconocen también, que algunos productos de ese odio y de ese convencimiento irreal y esas mentiras que les han metido en la cabeza y se las han creído. Mira, les voy a explicar. Cuando hablan ustedes muchas veces de que Rajoy se gastó la hucha de las pensiones, vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. La hucha de las pensiones es algo ajeno al sistema de pensiones. Las pensiones se financian con las cotizaciones. Y bajo el gobierno de Aznar, y mira que a mí me cae fatal Aznar por muchísimas cosas. De hecho, yo comencé a escribir artículos en defensa de la vivienda por haber escuchado una frase que me pareció perversa de Aznar en el Congreso. Pero no va ahora el tema de la vivienda, ahora va el tema sobre las pensiones. Aznar, al margen del sistema de las pensiones, lo que hizo fue crear la hucha de las pensiones. ¿Y qué es la hucha de las pensiones? La hucha de las pensiones era una protección para cuando no fuera suficiente los ingresos para afrontar los pagos, se pudiera tirar de la hucha de las pensiones. ¿Y de dónde entraba el dinero? Bueno, pues eso entraba el dinero de que cuando en los presupuestos generales del Estado había superávit y no se había gastado más de lo que se ingresaba, lo que se hacía era llevar a cabo, o incluso yo no me recuerdo muy bien si había superávit o que el déficit fuera menor de no sé cuánto, pues se hacían unas aportaciones de miles de millones a las cajas, lo que llamamos la hucha de las pensiones. Y así pasó durante muchos años, que se fueron llenando esa que llamamos la hucha de las pensiones. Pero ojo, importante, repito, esto es ajeno al sistema de pensiones. El sistema de pensiones son las cotizaciones. Y Aznar hizo esa hucha como elemento de protección. ¿Qué ocurrió? Que llegó la crisis inmobiliaria. Y al llegar la crisis inmobiliaria, pues ya, ¿qué pasó? Que Zapatero tuvo que comenzar a tirar de la hucha de las pensiones, porque ya no era suficiente las cotizaciones con lo que había que pagar a los pensionistas. Y llegó Rajoy y seguía pasando lo mismo. Es más, Zapatero, y lo pueden ver en la hemeroteca, Zapatero tenía que haber hecho una aportación, porque hubo un año en el que el Estado sí debería haber aportado, no me acuerdo si eran 10 o 15.000 millones de euros, y finalmente Zapatero no lo aportó a la hucha de las pensiones. Y luego, aparte de no aportarlo, luego tuvo que utilizar la hucha de las pensiones y Rajoy la tuvo que seguir utilizando. Y finalmente, cuando llega Sánchez, en la hucha de las pensiones ya quedaba muy poco y se agotó. Moraleja, todos los partidos políticos, ahí está, Zapatero,
Rajoy y Sánchez, viendo que aquello que se había hecho solo y exclusivamente para un tema excepcional, un momento excepcional, se había convertido en estructural y fijo, que es el déficit de las pensiones mes a mes, y anualmente hay un déficit que antes de la subida de las pensiones venía estando en 18.000 millones al año, y ninguno, ni Zapatero, ni Rajoy, ni Sánchez han hecho absolutamente nada para mejorar el sistema, incluso al ver salvado y dejar ese colchón en la hucha de las pensiones. ¿Para eso qué tenían que haber hecho? Pues lo que tenían que haber hecho era haber recortado de los excesos de gastos del Estado que existen en todas las diputaciones de España, que existen en todas las autonomías de España, y haberlo aportado al sistema, y haber dejado ahí en la hucha de las pensiones una reserva para si viene una crisis en el futuro, y haber garantizado de forma estructural el sistema. Esta es la realidad que algunos cuando les dice que la hucha de las pensiones la creó Aznar, pues creen que uno se ha vuelto loco. Y es que a veces la manipulación a la que está sometido el fanático político, el que es incapaz de pensar por sí mismo, el que es incapaz de averiguar la verdad y leer de todo, informarse bien y ir a las fuentes, pues le parece inverosímil la verdad. Pero esta es la realidad, les guste o no les guste. Y como ven, yo no me caso con nadie. Yo he hablado de Rajoy, he hablado de Zapatero, y he hablado de Sánchez, y he hablado de Aznar, y la verdad tiene que ser la verdad, la diga Agamenón o la diga su porquero. No, hombre, no, la hucha de las pensiones no la llenó Zapatero. La hucha de las pensiones ya la estaba llenando Aznar, que fue el que la creó. Zapatero se encontró en un momento dado, con un nivel económico importante y empezó a aportar, porque claro, es que no es que aportara él, no se equivoquen, no, él no aporta igual que no aporta nadie, aportamos nosotros. Lo que pasa es que un sistema le obligaba a aportar, había una ley que le obligaba a coger, porque hubo unos años muy buenos, porque esta es la realidad, hubo una bonanza económica, era irreal, era producto de una burbuja inmobiliaria y tal, era producto del endeudamiento de las masas más vigorosas de la sociedad, que eran los jóvenes que se compraban pisos que nunca podrían pagar, pero esta es la realidad. Económicamente el Estado recaudaba mucho y aportó Aznar, aportó posteriormente Zapatero, pero como les digo, Zapatero ya la última vez que debió aportar, creo que eran 15 o 17.000 millones, al final no los aportó, y ya en los últimos años, recuerden que redujo incluso el sueldo a los funcionarios, recuerden que congeló las pensiones porque el sistema estaba ya tan agotado, y en ese momento ya, cuando él tiene que hacer eso, porque recuerden que no quería reconocer que había crisis, ¿no se acuerdan ya del Jordi Sevilla, que decía, no, si yo te doy una clase en 3 días y ya sabes de economía, y negó la crisis, y no sé si recuerdan los planes E, que dilapidaron unos 30.000 millones en 2 años para obras innecesarias y excesos que podían haber ido perfectamente a las pensiones. Bueno, pues tampoco él al final tuvo que tirar, y además el último año que tenía que aportar no aportó. Esta es la realidad. Pero lo más importante y la lección es que, como todos les importan los españoles 3 cojones, sino comprar el voto, y ninguno se atreve a decirle la verdad a los españoles. Y la verdad a los españoles es que las pensiones están en quiebra si no se aportan dinero de los presupuestos generales del Estado. Y para aportar dinero de los presupuestos generales del Estado no se pueden subir ya más los impuestos, porque las clases medias ya lo que están pagando de impuestos es lo que les hace falta para cosas incluso necesarias, como le está pasando a las viudas, como le está pasando a los obreros, a los pensionistas, obreros eventuales agrícolas. Así es que, por favor, un poco de racionalidad, más información y menos quedar en ridículo. Y no es inmigración. No es inmigración. No es inmigración. ¡Más rata! Raperos y sociatas
son las mismas ratas. A España la saquean. Y sociatas A España la saquean. son las mismas Rata. Pero si sociata. Pero si sociata son las mismas ratas. Pero si sociatas son las mismas ratas. Pero si sociatas son las mismas ratas. Que no me Mola. Una dictadura como la española. que no me mola. Una dictadura como Seremos 4, seremos 7, seremos 25, pero lo importante no es lo que somos, sino lo que defendemos. Aquí realmente somos el retén de guardia de una España que no se rinde, de una España que está hasta los mismísimos escrotos de unos y de otros, de una España que está saqueada por unos y por otros, por una España que está traicionada por unos y por otros. Y aquí somos el retén de guardia, porque como verán, igual que... Vamos a cantarla tú conmigo, la de los España la saquean, ¿vale? ¿Te parece? Sí, perfecto, venga, vamos a cantar esa. Pero ya, la cantamos ya. Como quieras. ¡A España! Ya la saquean, peperos y sociata. Saquemos del Congreso a esas inmundas ratas. A España la saquean, peperos y sociata. Saquemos del Congreso a esas inmundas ratas. A España la saquean, peperos y sociata. Saquemos del Congreso a esas inmundas ratas. A España la saquean, peperos y sociatas. Saquemos del Congreso a esas inmundas ratas. A España la saquean, peperos y sociatas. Saquemos del Congreso a esas inmundas ratas. A España la saquean, peperos y sociatas. Saquemos del Congreso A esas inmundas ratas. a España La saquean, peperos y sociatas. Saquemos del Congreso a esas inmundas ratas. Ya la saquean, peperos y sociatas. Saquemos del Congreso a esas inmundas ratas. Ya la saquean, peperos y sociatas. Saquemos del Congreso a esas inmundas ratas. España la saquean, peperos y sociatas. Saquemos del Congreso a esas inmundas ratas. Español, defiende tu nación. Venga, español, Defiende tu nación. Español, defiende tu nación. defiende tu nación. Español, defiende tu nación. Español, defiende tu nación. No hay más derecha que Abascal, porque el PP no es derecha. No es ni centro, es centro-izquierda. Este gobierno se arrodilla Ante You y la deuda catalana la pagas tú. Y tú, y tú, y tú, y tú. Este gobierno se arrodilla ante You y la deuda catalana la pagas tú. Y tú, y tú, y tú, y tú. Este gobierno se arrodilla ante You y la deuda catalana la pagas tú. Y tú, y tú, y tú, y tú. Este gobierno se arrodilla ante You y la deuda catalana la pagas tú. Y tú, y tú, y tú, y tú. Este gobierno se arrodilla ante You y la deuda catalana la pagas tú. Y tú, y tú, y tú, y tú. ¿Dónde están los lingotes? Los lingotes, ¿dónde están? ¿Dónde están los lingotes? En la sede de Ferraz.
la sede de Ferraz. ¿Dónde están los lingotes? Lingotes, ¿dónde están? ¿Dónde están los lingotes? En la sede de Ferraz. ¿Dónde están los lingotes? Los lingotes, ¿dónde están? ¿Dónde están los lingotes? En la sede de Ferraz. ¿Dónde están los lingotes? Los lingotes, ¿dónde están? 38 días Ferraz. Jódete, Sánchez, jódete, Sánchez, jódete. 388 días en Ferraz, 388 días en Ferraz. Sánchez, jódete, Sánchez, jódete, Sánchez, jódete. 388 días en Ferraz, 388 días en Ferraz. Sánchez, jódete, Sánchez, jódete, Sánchez, jódete. 388 días en Ferraz, 388 días en Ferraz. Sánchez, jódete, Sánchez, jódete, Sánchez, jódete. 388 días en Ferraz, 388 días en Ferraz. Sánchez, jódete, Sánchez, jódete, Sánchez, jódete. Perro Sánchez, Perro Sánchez. se van los patriotas de Ferraz. Aquí están, no se van, los patriotas de Ferraz. Aquí están, no se van, los patriotas de Ferraz. Aquí están, no se van, los patriotas de Ferraz. Aquí están, no se van. Bueno, a los que evidentemente no voy a decir que me sigan, a quienes se dedican a insultar y a decir barbaridades, pero bueno, los demás, los que estéis de acuerdo, pues por favor, lo que sí pedimos que no, me sigan en el canal, porque llegaremos a más gente, que es lo que se trata, de llegar a más gente, como llegamos todos los días a miles de españoles a través de las redes sociales, puesto que las televisiones compradas con nuestro impuesto, pues evidentemente ahora tienen la misión de culpar solo y exclusivamente de la Dana a Monzón, queriendo tapar el crimen social, el crimen económico cometido con los valencianos por parte del presidente del gobierno, del ministro del Interior y la ministra de Defensa, que decía que las tropas no estaban para hacer esa misión, que como hoy publican muchos periódicos, algunos de los periódicos que yo he leído, pues el ejército estaba capacitado para en 48 horas haber limpiado todas las vías de comunicación y haber hecho llegar en menos de 48 horas agua y alimentos. Y no, el Estado, al que le pagamos el 50% de nuestros impuestos, no lo hizo, el gobierno miró para otro lado con cálculos políticos que deberían estar todos encerrados en la cárcel. Y como digo, esos medios de comunicación a los que paga este gobierno traidor, de sátrapa y de aspirantes a tirano, que encubren a un enfermo, a un psicópata, están dedicados a otra cosa y desde luego en las televisiones no salimos. Por eso os pido que en la medida que podáis, pues me sigáis en el canal. Pero Podemos no estar en el Repito, a todos los que estáis conectados y lo deseéis, lógicamente, no a estos que vienen a insultar, pues por favor os pido que les deis a seguir mi canal para que cada día llegamos a más gente. Aquí somos varios los que emitimos y al final, bueno, todos los días llegamos a varios miles de españoles en todos los puntos de España, que es lo más importante.
A ver, mire, yo no soy ningún manipulador, hombre. Usted es un fanático. Léase la ley. Y léase lo que dice, lo que están diciendo todos los juristas. Es verdad que Mazón podía pedirlo, pero es verdad que el presidente tiene poder, y lo dice la ley, pero no solamente el presidente, el ministro de Interior. Léanse la ley, por favor, léanse la ley, porque hay varias leyes aquí, hay que leerse varias, no la que te pone la sexta, hay que leer todas las leyes, no la que te diga la sexta. Vete a buscar tú la ley, busca en la hemeroteca, piensa por ti mismo, atrévete a pensar por ti mismo, coño, ya está bien de tanto fanático y de tanta... Pero además te voy a decir una cosa, aunque tuviera que pedirle a Mazón, o sea, tu hijo... y la responsabilidad en ese momento es de su madre. Si su madre no te pide que la ayudes, ¿tú le ves ahogarse y le dejas ahogarse? Pues ya está dicho todo. Sois tan inmorales, sois gente con una falta absoluta de principio que me dais asco. Me dais asco cuando habláis así, me dais asco. Pero que me da igual que sea de izquierda que de derecha, pero que Mazón, siendo un torpe, Mazón ha sido un torpe y tiene que dimitir. Pero con más razón, porque Sánchez ha sido un criminal, tenía los medios jurídicos, tenía los medios materiales y dijo la palabra criminal. Si necesitan recursos, que los pidan. La ministra de Defensa, que el ejército no estaba para eso y que pronto, cuando el rey, que no tiene poder, pero en el poco poder que tiene, mandó a las tropas que él podía mandar, se quedaron con los pantalones bajados y tuvieron que agachar la cabeza y mandar a gente. Pero aún a día de hoy, se necesita el doble de ejército que hay allí para reconstruir todo, para sanear las casas de esas personas que siguen sin poder vivir en sus casas, que está todo lleno de fango, que está todo por hacer, está todo en muchos sitios que no ha llegado la gente o no ven los testimonios. Por favor, tremendo, que en lugar de poner el foco en las personas y su situación, ponéis el foco en defender a este o al otro. Mazón, repito, es un torpe, pero aquí hay una escala desde la ministra, que ahora es vicepresidente en Bruselas, al presidente del gobierno, al ministro del Interior y a la ministra de Defensa. Y más responsabilidad también. Algunos generales también son responsables de no haber actuado como les manda incluso el Código Civil. Y más responsabilidad también. Algunos generales también son responsables de no haber actuado como les manda incluso el Código Civil. Arcoíris, nos ven morir a nosotros y tienen que pedir el protocolo. ¿Pero esto qué es? ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo? ¿No se dan cuenta ustedes que con su irracionalidad los que están protegiendo es el mal? Yo solo le deseo a ustedes, a los que opinan así, que algún día les pase no algo tan fuerte, solamente la mitad que esta gente, y que les pase lo mismo y que no les auxilien, solo para que vean, para cuando sufran en sus propias carnes, a ver si se curan de ese fanatismo, de esa hemiplegia moral que les afecta en su pensamiento y en sus conciencias, y que son incapaces de pensar por sí mismos y solamente son capaces de repetir lo que les dicen las televisiones y los líderes fanáticos a los que tienen como dioses. Critican a los que creemos en Dios y ustedes creen en un Dios de barro que les miente y los creen. La tumba del Sanchico, la tumba del Sanchico, la tumba del Sanchico, la tumba del Sanchico. Pues como decimos aquí, si estamos molestando, la culpa de este ruido la tiene ese bandido. Así de claro, aquí estamos para defender la dignidad de un pueblo que no se somete a este golpe de Estado, a un golpe de Estado, al Estado de Derecho, al Estado social y al Estado democrático. Y la causa de la causa, dice un axioma jurídico, la causa de la causa es causa del mal causado. Y la leche, tío, me encanta. ¿Cómo cascas? Me encanta. Ya voy a cortar.
¿Quieres que te haga una entrevista? Uy, ayer hicimos una entrevista a los valencianos, nos faltó más. Sí, sí. Pues estaba indignadísima, pero es normal. Bueno, lo que decía antes, a las personas, si no estaban antes, por favor, los que les guste lo que defendemos, pues por favor, que le den a seguir el canal y que me sigan en mi canal, ¿vale? Venga, me voy a retirar ya porque va siendo hora. Mañana volveremos aquí a ser de nuevo el retén de guardia de la España rebelde que no va a cejar mientras que exista esta traición al interés común, mientras exista este atentado grave contra el Estado de Derecho, como es la autoamnistía, porque si hay algo más, no hay algo más corrupto que unos políticos voten una ley para eliminar sus delitos en los que ellos mismos están implicados y para beneficio de ellos mismos. Es la corrupción máxima de un sistema político. Empezamos por eso, pero las causas han ido aumentando. Sí, parece que dice Paleto, sí. Yo soy Paleto, yo soy del pueblo. Ahora, el significado que tú le quieres dar a Paleto parece ser que nace de ti mismo, porque quieres decir que porque tratas de decir que Paleto es ignorante. Y yo te reto a ti, machote, que te escondes ahí bajo la red, que vayas a un pueblo a ver si tienes el escroto de ser más inteligente y sobrevivir casi sin recursos y ser capaz de vivir de la naturaleza tú solo. Venga, machote, venga, que lecciones ninguna. Lecciones ninguna. Begoña y su cuñado son conocidos. Begoña y su cuñado. Begoña y su cuñado. Gracias para ese que dice que es de un pueblo y se identifica conmigo, claro. Pero es que aquí hay mucha Billy, hay demasiada Billy, poco razonamiento y demasiada Billy. Y lo que interesa es insultar, es a lo que les tienen enseñado. Esta es la chusma canalla que llevó a la guerra civil a España, producto de que en aquellos momentos se pasaba hambre. Y con la chusma canalla que veo, volveríamos a una guerra civil si en España se volviera a pasar hambre. Por eso quizá cada vez comprendo más por qué fue necesario parar a esta chusma canalla.